Taiwán se ha convertido, sin duda, en uno de los mayores puntos de tensión geopolítica del siglo XXI, especialmente en lo que respecta a la relación entre Estados Unidos y China. En el centro de esta disputa está la cuestión de la soberanía de Taiwán. China considera la isla como una provincia rebelde que, en algún momento, debe ser reunificada con su territorio. Por otro lado, Taiwán, aunque no ha declarado formalmente su independencia, opera como un Estado soberano, con su propio gobierno, economía y fuerzas armadas. Para los Estados Unidos, garantizar la autonomía de Taiwán es una cuestión estratégica crucial, tanto en lo que se refiere al equilibrio de poder en Asia como a la defensa de los valores democráticos. La tensión entre China y Taiwán no es nueva. Desde la década de 1940, cuando los nacionalistas chinos se retiraron a Taiwán tras ser derrotados por los comunistas en la Guerra Civil China, la isla ha sido un símbolo de resistencia al régimen de Pekín. Sin embargo, en las últimas décadas, la disputa sobre Taiwán se ha intensificado, principalmente debido al aumento de la influencia y el poderío militar de China. Hoy en día, los militares estadounidenses y expertos en defensa han estado alertando sobre la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán. Muchos líderes militares estadounidenses creen que tal conflicto podría ocurrir entre 2025 y 2027, una predicción que ha sido reiterada a medida que las tensiones aumentan. La lógica detrás de estas previsiones radica en el rápido avance militar de China y en la creciente asertividad de Pekín en asuntos territoriales. Taiwán, con su ubicación estratégica en el mar de China Meridional y su importancia económica global, principalmente como líder en la producción de semiconductores, se ve como un punto de inflexión que podría desencadenar un enfrentamiento directo entre dos de las mayores potencias mundiales. El aumento de las capacidades militares chinas es evidente. China se está preparando militarmente con el mayor crecimiento naval y militar desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército chino, el Ejército Popular de Liberación, EPL, ha pasado por una modernización masiva en las últimas 2 décadas. Esto incluye no solo el desarrollo de tecnologías avanzadas, como misiles hipersónicos y cazas de quinta generación, sino también la construcción de una marina que ya ha superado a la de Estados Unidos en términos de número de barcos. China también ha invertido fuertemente en capacidades cibernéticas y en inteligencia artificial, lo que coloca su fuerza militar en un nivel de rivalidad directa con Estados Unidos. El enfoque especial de China en Taiwán se ha hecho aún más claro con las maniobras militares realizadas alrededor de la isla en los últimos años, que incluyen simulaciones de invasión y bloqueos navales. Estos ejercicios militares son una demostración de fuerza, señalando que Pekín se está preparando para una acción militar en caso de que Taiwán declare formalmente su independencia o si Estados Unidos aumenta su apoyo militar a la isla. La pregunta que sigue en el aire es, ¿está el mundo al borde de un conflicto inevitable entre las dos mayores potencias globales por Taiwán? Para entender la complejidad del conflicto en torno a Taiwán, es necesario retroceder hasta finales de la década de 1940, cuando China fue sacudida por una disputa histórica entre el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, y el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Tras la victoria de los comunistas en 1949, se proclamó la República Popular China en el continente, mientras que los nacionalistas se retiraron a Taiwán, estableciendo un gobierno propio. Desde entonces, China y Taiwán mantienen una disputa política no resuelta, ya que no hubo un tratado de paz formal entre las partes. Este contexto histórico es la base de la actual política china llamada Una Sola China, que afirma que Taiwán es parte integrante de su territorio. Pekín ve la isla como una provincia que, en el futuro, deberá ser reunificada, ya sea de manera pacífica o, si es necesario, mediante medidas estratégicas.
El gobierno chino ha señalado repetidamente que, en último caso, la reunificación podría implicar acciones militares, pero da prioridad a medios diplomáticos y económicos para avanzar en su política. La política de una sola China tiene un impacto directo en las relaciones internacionales de Taiwán. Solo unos pocos países reconocen formalmente a Taiwán como un estado soberano. La mayoría, incluidos los Estados Unidos, adoptan la política de una sola China, reconociendo a Pekín como el gobierno legítimo de China, pero manteniendo lazos informales con Taiwán. Esta ambigüedad diplomática permite que Taiwán funcione como un estado de facto, con su propio gobierno y fuerzas armadas, sin declarar oficialmente su independencia. Taiwán evita hacer una declaración formal de independencia, ya que tal medida podría ser vista como una violación de la política de una sola China, lo que provocaría potenciales consecuencias estratégicas por parte de Pekín. Este equilibrio, conocido como ambigüedad estratégica, ha mantenido la paz en la región durante décadas, incluso en periodos de tensión. La isla sigue buscando reforzar sus defensas y fortalecer sus relaciones con aliados internacionales, especialmente con Estados Unidos, sin cruzar las líneas rojas de Pekín. Por otro lado, China se ha estado preparando para cualquier eventual escenario relacionado con Taiwán y ha invertido fuertemente en su poder militar. Las maniobras militares de Pekín, especialmente las simulaciones y ejercicios navales alrededor de Taiwán, han aumentado la presión sobre la isla, señalando que aunque una solución pacífica es la preferencia de Pekín, no descartan medidas más extremas. Taiwán, por su parte, sigue luchando por un espacio en la arena internacional y por su autonomía. La situación es un delicado juego de equilibrio, en el que ambas partes intentan evitar una escalada que podría desestabilizar la región. La isla continúa siendo un símbolo de resistencia frente a la expansión del poder de Pekín, pero es consciente de la necesidad de actuar con cautela, dependiendo del apoyo de sus aliados para garantizar su seguridad y su futuro. Ante la creciente presión militar y política de China, Taiwán adopta un enfoque multifacético para disuadir cualquier intento de invasión, combinando diplomacia, poder económico y defensa militar. Estas estrategias son fundamentales para garantizar su seguridad y mantener el equilibrio de poder en la región, donde las tensiones entre Taipei y Pekín siguen aumentando. En el ámbito diplomático, Taiwán sigue una estrategia de ambigüedad calculada, manteniendo formalmente la política de una sola China, que sostiene que Taiwán es técnicamente parte del territorio chino. Aunque esto evita una provocación directa y una posible respuesta militar de Pekín, Taiwán también refuerza su identidad nacional distinta. El gobierno taiwanés, al no declarar formalmente su independencia, preserva el statu quo y, con él, su autonomía. A pesar de esto, en los últimos años, la identidad taiwanesa se ha vuelto cada vez más distinta de la del continente, con un creciente sentimiento nacionalista entre la población local. Taiwán ha buscado fortalecer sus relaciones con democracias occidentales y sus aliados en Asia, mientras evita acciones que puedan llevar a una escalada inmediata. En el ámbito económico, Taiwán posee una de las cartas más poderosas, la industria de semiconductores. La isla es un centro global de fabricación de microchips, con énfasis en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, la mayor y más avanzada productora de semiconductores del mundo. Esta dependencia global de los chips fabricados en Taiwán es conocida como el escudo de silicio. TSMC suministra microchips esenciales para la economía global, que alimentan desde teléfonos inteligentes hasta sistemas militares avanzados. Tanto Estados Unidos como China dependen de las fábricas taiwanesas para sus cadenas de suministro tecnológicas. Esta interdependencia económica hace que una posible invasión de Taiwán tenga repercusiones globales, afectando las economías de grandes potencias y provocando una crisis en la producción tecnológica. De esta forma, la fortaleza económica de Taiwán actúa como un escudo,
desincentivando un conflicto directo que desestabilizaría los mercados mundiales y perjudicaría a las potencias que dependen de estos productos. Finalmente, Taiwán también ha invertido significativamente en la defensa militar para dificultar una posible invasión china. El gobierno taiwanés ha adoptado una estrategia militar centrada en la defensa asimétrica, fortaleciendo sus defensas costeras y desarrollando tácticas de guerrilla que harían extremadamente difícil una invasión anfibia por parte de China. Consciente de la ventaja militar significativa de China, Taiwán se prepara para resistir lo máximo posible, esperando que, en caso de conflicto, el tiempo ganado por la defensa interna permita la llegada de ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos. La isla ha invertido en armas defensivas, como sistemas de misiles antiaéreos y antibuque, mientras refuerza sus fuerzas de reserva y el entrenamiento militar para el combate urbano. En caso de que ocurra un desembarco chino, el objetivo es aumentar los costos y riesgos de una invasión, haciendo que la operación sea larga y agotadora para el invasor. Estas tres áreas, diplomacia, economía y defensa militar, forman la base de la estrategia de Taiwán para evitar una invasión china, creando un equilibrio complejo entre cooperación, resiliencia interna y preparación militar. Lo que sigue siendo incierto es cuánto tiempo podrá mantener Taiwán este equilibrio ante una China cada vez más asertiva y militarmente preparada. Entre las diversas estrategias que Taiwán utiliza para protegerse de una posible invasión china, una de las más poderosas no reside en sus fuerzas armadas ni en sus alianzas diplomáticas, sino en su industria de semiconductores. En los últimos años, Taiwán se ha consolidado como el mayor productor mundial de microchips, esenciales para el funcionamiento de casi todos los dispositivos electrónicos modernos. Esto ha transformado a la isla en un actor económico vital para las principales potencias globales, creando lo que muchos llaman el Silicon Shield o escudo de silicio, un factor económico que, en la práctica, ayuda a disuadir acciones militares directas por parte de China. Taiwán fabrica alrededor del 68% de todos los semiconductores globales y es responsable de más del 90% de los chips más avanzados del mundo. Aquellos que alimentan tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, los sistemas de defensa militar, los electrónicos de consumo y los automóviles inteligentes. La clave de este liderazgo es la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, la mayor fabricante de chips del planeta. La dependencia de la producción taiwanesa para la economía global es tan grande que cualquier interrupción en ese suministro tendría consecuencias catastróficas, afectando a sectores enteros de la tecnología y la industria. Este papel esencial de Taiwán en la cadena de suministro global de semiconductores crea un fuerte incentivo económico para que potencias como Estados Unidos, Europa y Japón protejan la isla de una posible invasión china. Si la producción de chips de Taiwán se viera interrumpida o capturada por Pekín, el impacto económico sería devastador, provocando una interrupción en la producción de productos electrónicos y tecnológicos en todo el mundo y generando una crisis sin precedentes. Empresas como Apple, Nvidia, Qualcomm y muchas otras gigantes de Silicon Valley dependen directamente de los chips avanzados fabricados en Taiwán para sus productos, lo que hace que la estabilidad de la isla sea de interés económico y estratégico global. Estados Unidos, además de ser uno de los mayores socios tecnológicos de Taiwán, también ve la producción de semiconductores como una cuestión de seguridad nacional. Un conflicto que interrumpa este flujo de microchips afectaría no solo a la industria tecnológica, sino también a la capacidad de producción de los sistemas militares estadounidenses, que utilizan semiconductores taiwaneses en diversas tecnologías de defensa avanzada. Esto coloca a Taiwán en el centro de una disputa de poder entre Estados Unidos y China, donde la economía global juega un papel crucial en la estrategia de disuasión. Europa y Japón,
dos economías que dependen en gran medida de los semiconductores para sus sectores automotriz y tecnológico, también tienen fuertes incentivos para mantener a Taiwán fuera del control chino. La producción de automóviles de alta tecnología en Alemania, por ejemplo, y los avances tecnológicos en Japón están directamente ligados al suministro continuo de semiconductores taiwaneses. Cualquier interrupción en este flujo pondría en riesgo industrias fundamentales para estas economías, provocando una crisis global de proporciones gigantescas. Curiosamente, China, que busca consolidar su independencia tecnológica, también depende de los semiconductores taiwaneses para su propia industria. Aunque Pekín ha hecho grandes inversiones en investigación y desarrollo para lograr la autosuficiencia en la producción de chips, el país aún no tiene la capacidad de fabricar semiconductores avanzados a la misma escala y calidad que Taiwán. Esto crea una situación paradójica. Aunque China considera a Taiwán como parte de su territorio, sabe que una invasión inmediata de la isla resultaría, al menos a corto plazo, en un impacto negativo para su propia economía y sector tecnológico. La dependencia de los chips taiwaneses genera un efecto de escudo que, al menos temporalmente, complica la viabilidad de un ataque militar directo por parte de Pekín. El Silicon Shield de Taiwán, por lo tanto, no es solo un factor económico, es uno de los principales elementos de la seguridad estratégica de la isla. Mientras Taiwán siga siendo el centro global de producción de semiconductores, su importancia para la economía mundial seguirá funcionando como una barrera, haciendo que la estabilidad de la isla sea de interés no solo para Occidente, sino también para China. Sin embargo, con las tensiones en aumento y los avances tecnológicos acelerándose, queda por ver cuánto tiempo este escudo económico será suficiente para garantizar la paz en la región. Desafíos militares de una invasión chinesa. Una invasión china de Taiwán sería uno de los mayores desafíos militares de la era moderna, y muchos analistas la comparan con la mayor operación anfibia de la historia. El desembarco aliado en Normandía en 1944. Sin embargo, la geografía, las defensas y las tácticas de Taiwán hacen que una invasión anfibia sea aún más complicada y arriesgada que lo que fue el día D. Taiwán es plenamente consciente de su vulnerabilidad y se ha preparado durante décadas para un posible ataque. Las defensas costeras de la isla están extremadamente fortificadas, especialmente en las pocas playas aptas para desembarcos anfibios. Gran parte de la costa taiwanesa está compuesta por acantilados y terrenos accidentados, lo que limita las áreas de desembarco a lugares específicos, todos ellos altamente armados y protegidos. Estas playas están llenas de minas terrestres, fortificaciones y sistemas de misiles antibuque, lo que hace que cualquier intento de invasión sea extremadamente peligroso para las fuerzas chinas. Además de las defensas costeras, Taiwán ha situado sus principales bases aéreas y de suministro en el lado este de la isla, una zona montañosa y menos accesible para una invasión marítima. Incluso si las fuerzas chinas lograran desembarcar en el oeste de la isla, las tropas taiwanesas aún podrían operar desde bases más seguras en el interior. Las montañas centrales de Taiwán ofrecen una barrera natural, lo que dificulta cualquier avance de las fuerzas invasoras. Desde estas bases, Taiwán puede mantener en operación su fuerza aérea, reabastecer a sus tropas y lanzar contraataques, prolongando el conflicto e incrementando los costos para China. Si las defensas en las playas y el control aéreo se vieran comprometidos, Taiwán tiene otra estrategia en mente: la guerra de guerrillas. La geografía montañosa del interior de la isla facilita una resistencia prolongada. Tropas y civiles entrenados tienen planes para retroceder a las montañas y organizar una resistencia de guerrilla contra las fuerzas de ocupación, inspirándose en conflictos como la Guerra de Vietnam. Emboscadas, ataques sorpresa y el uso del terreno montañoso serían tácticas para desgastar a las fuerzas invasoras y prolongar el conflicto. Taiwán también ha invertido fuertemente en una estrategia de defensa asimétrica,
basada en tecnología avanzada para neutralizar la superioridad numérica y militar de China. Esto incluye el uso de misiles de largo alcance, drones y sofisticados sistemas de defensa antiaérea y antimisiles. El objetivo es dificultar al máximo la invasión inicial, mientras prolonga el conflicto hasta que llegue la ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos. China también enfrentaría enormes desafíos logísticos. Una invasión de Taiwán requeriría el transporte de cientos de miles de soldados, vehículos blindados y suministros a través del estrecho de Taiwán, una zona patrullada y altamente vigilada. La operación tendría que lidiar con el riesgo constante de ataques aéreos y navales, además de las condiciones impredecibles del mar. Una falla en la coordinación o problemas logísticos podrían resultar en pérdidas catastróficas para las fuerzas chinas, transformando la invasión en un desastre. Además de las dificultades militares, una invasión de Taiwán tendría implicaciones diplomáticas y económicas globales. La respuesta de la comunidad internacional sería rápida y severa, especialmente por parte de Occidente, con importantes sanciones económicas y un posible aislamiento diplomático de Pekín. China, cuya economía aún depende de un orden global relativamente estable, podría sufrir graves repercusiones económicas, agravando las consecuencias de una invasión mal calculada. En resumen, cualquier intento de invasión de Taiwán sería extremadamente difícil, costoso y arriesgado para China, tanto en términos militares como económicos y diplomáticos. Las defensas de Taiwán, combinadas con su estrategia de guerrilla, sus alianzas internacionales y los desafíos logísticos de una operación de tal magnitud, hacen que la invasión sea un emprendimiento de alto riesgo, cuyos impactos se sentirían a nivel mundial. Aunque Taiwán se ha preparado militar y económicamente para disuadir una invasión china, enfrenta una vulnerabilidad crítica, su casi total dependencia de las importaciones de energía. Actualmente, Taiwán importa el 97% de toda la energía que consume, lo que la coloca en una posición extremadamente frágil en caso de un conflicto prolongado o de un bloqueo naval. Este factor convierte la cuestión energética en uno de los mayores desafíos para la isla, tanto para mantener su economía en funcionamiento como para garantizar su defensa militar en tiempos de crisis. China, consciente de esta dependencia, podría optar por un bloqueo naval como una forma de debilitar a Taiwán sin recurrir inmediatamente a una invasión total. El estrecho de Taiwán, por donde pasan las principales rutas comerciales y de suministro de la isla, es vital para el abastecimiento de petróleo y gas natural. Un bloqueo interrumpiría rápidamente el flujo de combustible, afectando tanto a la industria como a la capacidad defensiva de Taiwán. En un escenario de bloqueo prolongado, el impacto sería devastador no solo para la población civil, sino también para las Fuerzas Armadas, que dependen de combustibles fósiles para operar sus vehículos, aviones y barcos. Esta dependencia energética es aún más crítica debido a la importancia de la industria de semiconductores. TSMC y otras empresas tecnológicas de Taiwán son pilares fundamentales de la economía global, pero también son altamente intensivas en consumo de energía. La producción de semiconductores, especialmente los chips más avanzados, consume enormes cantidades de electricidad. De hecho, TSMC es responsable de más del 6% del consumo total de energía de Taiwán. Esto significa que, en tiempos de escasez energética o interrupciones en el suministro, la producción de semiconductores se vería gravemente afectada, lo que no solo afectaría a la economía taiwanesa, sino que también tendría repercusiones globales, ya que el mundo depende de la producción de chips de la isla. Además del suministro de energía, Taiwán enfrenta desafíos con el abastecimiento de combustibles fósiles y gas natural, que son cruciales para mantener en funcionamiento sus plantas de energía. La mayor parte del gas natural que se utiliza para generar electricidad es importado, principalmente a través de barcos cisterna.
En caso de bloqueo o conflicto, estos barcos no podrían ingresar al país y Taiwán tendría que recurrir a reservas limitadas que se agotarían rápidamente. La interrupción en el suministro de energía no solo afectaría la vida cotidiana de los taiwaneses, sino también la capacidad de defensa de la isla, ya que el funcionamiento de los equipos militares modernos depende de un suministro de energía estable. Taiwán ha intentado reducir esta vulnerabilidad mediante inversiones en energías renovables, como la solar y la eólica. Sin embargo, estas fuentes aún representan una pequeña parte de la matriz energética del país y no serían suficientes para reemplazar las importaciones en un escenario de crisis. Además, las plantas nucleares de Taiwán, que históricamente han ayudado a mitigar parte de la dependencia energética, están siendo desmanteladas gradualmente debido a preocupaciones de seguridad, lo que deja al país aún más expuesto. Ante las crecientes amenazas de una invasión china, Taiwán, además de sus estrategias diplomáticas, económicas y militares, tiene una carta extrema que, aunque no es una política oficial, se considera una posible táctica de disuasión: la capacidad de atacar la presa de las Tres Gargantas en China, uno de los mayores proyectos de ingeniería del mundo y una pieza crítica en la infraestructura china. La presa de las Tres Gargantas, ubicada en el río Yangtze, es la planta hidroeléctrica más grande del mundo y un símbolo del poder y progreso chino. Sin embargo, la presa también es vista como una vulnerabilidad potencial. En caso de un ataque exitoso, la destrucción parcial o total de la presa podría desencadenar inundaciones catastróficas, devastando ciudades industriales clave en el este de China, como Wuhan, Nankín e incluso Shanghái. La ruptura de la presa afectaría no solo a millones de personas, sino también a sectores esenciales de la economía china, desde la producción industrial hasta la distribución de electricidad. La amenaza de un ataque a la presa es considerada una forma de disuasión estratégica por parte de Taiwán, una especie de último recurso en un escenario en el que la isla estuviera al borde de una invasión total. La idea detrás de esta estrategia es que, aunque Taiwán no tenga el poder militar convencional para derrotar a China en una guerra tradicional, podría infligir un daño tan severo a la infraestructura y a la población china que el costo de una invasión sería insostenible. Este tipo de estrategia se alinea con el concepto clásico de destrucción mutua asegurada, MAD, similar a la dinámica de disuasión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Taiwán posee misiles de largo alcance, como el Hsiung-Feng-Yi, que son capaces de alcanzar objetivos en territorio continental chino. Aunque la capacidad de atacar directamente la presa de las Tres Gargantas es altamente teórica, es un punto ampliamente discutido en análisis militares y geopolíticos. Además, China sabe que, a pesar de su superioridad militar, el impacto catastrófico de una inundación causada por la destrucción de la presa tendría consecuencias devastadoras para la estabilidad interna del país. Esto actuaría como un fuerte disuasor para una invasión, especialmente si las fuerzas chinas comenzaran a enfrentar un estancamiento en el conflicto. Sin embargo, esta estrategia también conlleva grandes riesgos para Taiwán. Un ataque a la presa podría desencadenar una respuesta masiva y devastadora por parte de Pekín. Un acto de esa magnitud sería visto como una escalada extrema, y China probablemente retaliaría de manera implacable, utilizando todo su poder militar para someter a la isla. Además, las consecuencias humanitarias de un ataque de este tipo serían enormes, con millones de civiles chinos afectados por las inundaciones y la destrucción. Esto pondría a Taiwán en una posición delicada, ya que un ataque de esa magnitud podría dañar su imagen internacional y provocar una reacción negativa de la comunidad global. A pesar de no ser una política oficial de Taiwán, esta opción extrema siempre está presente en las discusiones estratégicas sobre la defensa de la isla.
La mera posibilidad de que Taiwán pueda atacar un objetivo tan sensible como la presa de las Tres Gargantas sirve como un elemento de disuasión, enviando un mensaje claro a Pekín de que cualquier intento de anexión militar podría tener consecuencias devastadoras para la propia China. La relación entre Taiwán y Estados Unidos ha sido uno de los pilares clave para la defensa de la isla contra una posible invasión china. Durante décadas, los Estados Unidos han mantenido una política de apoyo indirecto a la seguridad de Taiwán, proporcionando armamento, cooperación militar y, lo más importante, un vínculo económico estratégico. Una de las razones de este apoyo es el papel central que Taiwán desempeña en la cadena global de semiconductores, esenciales para la industria tecnológica estadounidense y la economía mundial en general. Sin embargo, esta dinámica podría estar cambiando. En 2022, Estados Unidos aprobó la Ley de Chips y Ciencia, una medida que busca fortalecer la producción nacional de semiconductores y reducir la dependencia de proveedores extranjeros, en particular de Taiwán. La ley contempla una inversión masiva de más de $50.000 millones para fomentar la fabricación de chips en suelo estadounidense, y varias empresas, incluida la gigante taiwanesa TSMC, ya están abriendo fábricas en Estados Unidos. Si bien esta medida es positiva desde el punto de vista de la seguridad tecnológica de Estados Unidos, podría tener un efecto colateral significativo para Taiwán. El país teme que, al fortalecer su propia producción de semiconductores, los Estados Unidos disminuyan su dependencia de Taiwán en este sector crítico y, en consecuencia, reduzcan el valor estratégico de la isla como el escudo de silicio. La producción de semiconductores ha funcionado como un escudo económico para proteger a Taiwán de una invasión china, ya que convierte a la isla en indispensable para la economía global y, en particular, para la tecnología estadounidense. Si Estados Unidos logra satisfacer sus necesidades de semiconductores internamente, Taiwán teme que este escudo pierda su eficacia. Además, existe la preocupación de que esta evolución debilite el compromiso de Estados Unidos de defender a Taiwán en caso de una invasión. Si Estados Unidos reduce drásticamente su dependencia de los chips taiwaneses, su disposición a intervenir militarmente en un conflicto en el estrecho de Taiwán podría disminuir. Esto genera una duda estratégica para Taiwán, hasta qué punto el apoyo estadounidense se basa en la importancia económica de la isla, y hasta qué punto se sustenta en compromisos a largo plazo con la seguridad y estabilidad regional. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la Ley de Chips y Ciencia busca mitigar un riesgo de seguridad nacional. La excesiva dependencia de un solo país, especialmente uno tan vulnerable como Taiwán, ha generado preocupación en Washington a medida que aumentan las tensiones con China. Aunque Taiwán es un aliado cercano, Estados Unidos reconoce que la concentración de la producción de semiconductores en una región de alta tensión geopolítica representa un riesgo económico y estratégico. La idea es que, al producir más chips localmente, Estados Unidos pueda garantizar un suministro continuo de tecnología crítica, incluso en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán. Por otro lado, Taiwán está buscando formas de reafirmar su importancia estratégica para Estados Unidos y el mundo, incluso frente a la posible reducción de su exclusividad como proveedor de semiconductores. La isla sigue siendo líder en chips de alta tecnología, con TSMC dominando la producción de los semiconductores más avanzados del mundo, esenciales para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Estos chips avanzados son extremadamente difíciles de fabricar, y aunque Estados Unidos esté aumentando la producción nacional, Taiwán sigue estando a la vanguardia de esta tecnología de punta. A pesar de esto, la preocupación en Taiwán es palpable. El cambio en el equilibrio económico global del sector de semiconductores podría alterar la dinámica de las alianzas que ha sido uno de los pilares de la defensa taiwanesa contra China.
El temor es que, a medida que Estados Unidos y otros países como Japón y la Unión Europea se vuelvan más autosuficientes en la producción de semiconductores, el valor estratégico de Taiwán se diluya, lo que podría influir en el nivel de compromiso estadounidense en un posible enfrentamiento con China. Taiwán, a lo largo de los años, ha construido su estrategia de disuasión basada en tres pilares: la diplomacia, el poder económico, especialmente a través del sector de semiconductores, y la defensa militar. Sin embargo, el panorama global está cambiando rápidamente. Con la Ley de Chips y Ciencia de 2022, Estados Unidos está fortaleciendo su producción nacional de semiconductores, lo que podría debilitar la dependencia de los chips taiwaneses y, potencialmente, reducir el valor estratégico de la isla en el contexto global. Esto deja a Taiwán en una posición de incertidumbre, ya que su escudo de silicio, que ha servido como una barrera económica contra una invasión china, podría perder parte de su efectividad a medida que Estados Unidos se vuelve más autosuficiente en este sector. Aún así, Taiwán continúa preparándose para una posible invasión de China mientras busca reafirmar su importancia estratégica para Occidente. Esta preparación implica no solo el fortalecimiento de sus defensas militares y alianzas diplomáticas, sino también la adaptación a una nueva realidad tecnológica y económica. Taiwán se encuentra en una posición de gran vulnerabilidad e incertidumbre, enfrentando la amenaza constante de una posible invasión por parte de China. Para protegerse, la isla sigue invirtiendo en un enfoque multifacético que combina diplomacia, poder económico, especialmente a través de su escudo de silicio, y defensa militar. Cada una de estas estrategias busca aumentar los costos de una invasión y, al mismo tiempo, garantizar el apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, el futuro de Taiwán sigue siendo incierto. Con el rápido crecimiento militar de China y los esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer su producción de semiconductores, la dinámica de poder en la región está cambiando. Taiwán es consciente de que su valor estratégico podría redefinirse a medida que el equilibrio tecnológico global evolucione. A pesar de esto, la isla continúa preparándose para lo peor, fortaleciendo sus defensas y buscando alianzas que puedan garantizar su supervivencia en un escenario de confrontación. Mientras tanto, tanto Estados Unidos como China se posicionan estratégicamente para un posible conflicto, probando los límites de su influencia y poder en la región. Ambos saben que una guerra por Taiwán tendría consecuencias globales profundas, afectando la economía, la seguridad y las relaciones internacionales de manera irreversible. Sin embargo, lo que sigue en juego es si ese conflicto será inevitable o si la disuasión y el equilibrio de poder serán suficientes para mantener la paz. Taiwán, entonces, se encuentra en el centro de una disputa global, donde el desenlace de los próximos años podría definir el futuro no solo de la isla, sino también del orden geopolítico del siglo XXI.